La política y los políticos en México no gozan de la mejor aceptación por parte de la ciudadanía. En medio de la creciente corrupción que aqueja a todos los ámbitos del país, los gobernadores y exgobernadores son la cereza del pastel y la desconfianza crece. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Ahí están los casos de Javier Duarte y de Guillermo Padres, del PRI y del PAN respectivamente, acusados por actos de corrupción y los dos prófugos de la justicia. La expulsión de Javier Duarte de las filas del PRI, lo mismo sucede en Acción Nacional. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Lo cierto es que estos casos deberán terminar con la detención y juicio de ambos funcionarios públicos para que se perciba, aunque un poco tarde, que también los peces gordos caen. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Bueno, pues los casos de Duarte y de Padres son el ejemplo muy claro de que los gobernadores, ahora exgobernadores, pues se sirvieron con la cuchara grande. Otra vez, los controles sobre estos funcionarios no existen en el sistema político mexicano. Jorge, Pablo, creo que pues, es una demostración muy clara de que el momento de empezar a pues, meter este tipo de mecanismos que impidan los abusos de poder ha llegado y ahora pues estos personajes fugados de la justicia nos ejemplifican hasta dónde estos gobernadores logran pues no solamente acumular riquezas ilegales, ilegítimas, sino además pues hacer uso de todos los mecanismos posibles para no llegar ante la justicia, ¿no? Sí, porque se acabaron los mecanismos legales y los metaconstitucionales, como les decía Carpizo, ¿no? Antes, cuando había un régimen mucho más centralizado, un presidente con mucho más poder sobre los gobernadores, ese periodo se acabó después del 94, 95, mucho más después del año 2000. El presidente o el gobierno federal tenía control sobre los gobernadores, tenía la posibilidad política, no solamente institucional, sino política, de poner, quitar, y eso se fue perdiendo de alguna forma. Y lo que hemos construido, la parte institucional que se ha construido con las leyes anticorrupción, estas leyes para control precisamente de utilización de finanzas de los gobernadores, están en tránsito. Entonces, ahora lo que tenemos son gobernadores, toda una camada de gobernadores, no solamente Javier Duarte y no es solamente Padres, que han utilizado los recursos públicos a su leal saber y entender. Y ese leal saber y entender en ocasiones es llevarlo para su bolsillo. ¿No? Yo creo que hay medidas que están entrando demasiado tarde. Estos gobernadores, por lo menos en el caso de Duarte, pudo haber salido antes de esa gubernatura porque era un secreto a voces, a gritos, lo que estaba sucediendo ahí. También en Sonora. No creo que se hayan perdido todos los mecanismos para poder ejercer la presión suficiente y quitar a gobernadores. Están los congresos estatales, hay mayorías, en fin. Pero el caso es que llegamos ahora a una situación en que arrestando, cuando se cumpla la orden de aprehensión, yo no tengo duda que van a capturar a Duarte y a Padres. No creo que esto por sí solo regrese la credibilidad en la lucha anticorrupción. Tienen que haber más medidas, tienen que caer más exgobernadores y quizá gobernadores en funciones, no lo conozco el tema, pero sí exgobernadores en donde hay casos evidentes y también funcionarios federales actuantes para que se crea en la sociedad que hay una lucha en serio contra la corrupción. De lo contrario, tanto la propaganda como el sentido común van a decir esto es solamente una cortina de humo para tapar todo lo que hay detrás, es decir, solamente nos conformamos con Duarte o con Padres y lo demás sigue tal cual. No puede seguir tal cual. Y si pues tienen el interés de no robar o de hacer algo con sus presupuestos, pues lo hacen y si no, pues asaltan o se quedan con el dinero. Esto de alguna forma terminó generando una situación durante 12 años prácticamente o más, en donde no hubo ningún instrumento para obligarlos a rendir cuentas. Auditoría Superior de la Federación una y otra vez planteaba observaciones, esto no trascendía, no había ningún mecanismo que los obligara a los gobernadores a decir
esto se gastó de esta manera, participaciones federales que no tenían ninguna visión de cumplimiento de la propia ley, y a partir de ello pues se volvían pues estos grupos de poder que no tenían absolutamente ninguna forma de ser controlados. Hoy creo que esto ya llegó a los límites, tanto por cuestiones de orden económica, de que ya no hay el dinero que había anteriormente, se quemaron el excedente petrolero los gobernadores, como por el hecho de que la presión de la sociedad ya tampoco está como para poder permitir que los gobiernos de los estados sigan haciendo de las suyas. Es que se crearon normas para el gobierno federal que no se aplicaron a los estados. Entonces, los controles que se han establecido para el gobierno federal no se aplicaron en los estados y trabajan sin normas o con normas diferentes, incluso con temas que uno pensaría que son prácticamente impensables. Lo que estamos viendo ahora en Veracruz, 3.200 millones de pesos que el gobierno federal entrega al gobierno de Veracruz para los municipios, para que le paguen los recursos a los municipios, y resulta que desaparecieron los 3.200 millones de pesos. Yo no sé si se los robaron, dicen el gobierno interino, que en realidad se utilizaron para otras cosas, pero ese es el grave problema. Los recursos que se entregaron, sobre todo el sexenio pasado, para el Subsemún, que es este recurso para seguridad para los municipios, desaparecieron y son miles de millones de dólares, no de pesos, a lo largo de 6 años. Entonces, esas normas no se cumplen. Ahora se han creado toda una serie de normas que se comenzarán a aplicar en los estados. Creo también, decía Pablo, tiene razón, que quizás en aras de la gobernabilidad, sobre todo el anterior gobierno y no terminaron de aplicar medidas que incluso podrían haber utilizado. Y una desmoralización nacional e irritación a la misma vez cuando ves aparecer pues casas, medias docenas de casas en Houston, ranchos en Valle de Bravo, ranchos de 90 hectáreas, hablamos, ranchos modelos a nivel mundial, más en el San Regis 6 departamentos de tiempo compartido, es decir, ese tipo de factores que agravian a la sociedad de una manera que no se va a resarcir solamente con la detención de Duarte o con la detención del señor Padres, que construyó con recursos públicos una presa en su rancho para hacerlo fértil y próspero. Esos abusos de los virreyes, esos abusos no solamente se han cometido ahí, hay otras entidades del país y también a nivel federal. Entonces pienso que sí se está dando un cambio estructural en materia de combate a la corrupción, con la creación de instituciones, va a tomar tiempo, pero mientras toma tiempo hay que actuar enérgicamente en contra quienes han saqueado y exhibir eso lo mejor posible, porque la irritación social es muy grande. Y sabe que no quedarse, yo creo que es muy importante lo que decían antes. No te puedes quedar con Duarte y Padres. No. Y no te puedes quedar con uno del PRI, uno del PAN. A ver, yo estaba escuchando una entrevista muy amplia con Marcelo Ebrard hace unas horas, allá por supuesto en Estados Unidos, Marcelo Ebrard diciendo, no, bueno, llevo un año sabático, 17 meses en París y en Estados Unidos. ¿De qué vive? ¿Qué pasó con la investigación de la línea 12? Ahí hubo miles de millones que se han robado. ¿Qué sucede con Borges? ¿Qué sucede con la novia de César Yáñez, que está presa en Puebla y que se hacen las llamadas? Oye, libérala para hacer un acuerdo que ya mi jefe no le pega a tu gobernador. Y así nos podemos ir con muchos otros personajes de todos los partidos. Eso es lo que tú decías que se tiene que trabajar. Hay que llegar al fondo de y esas que finalmente cosas. Tiene consecuencias no solamente en el tema del saqueo, que es algo inmoral, porque en este país y en cualquiera, pero llega a niveles otra vez, nos quejábamos de épocas anteriores del presidencialismo absoluto, López Portillo se decía, ¿se acuerdan? La gran corrupción. Uno voltea a ver lo que estos gobernadores hacen y es para reírse, o sea, es una brutalidad. Y esto deriva además otra vez en lo que podríamos llamar la caída también en la
en el nivel de vida de la gente, en la calidad de vida. Los temas de seguridad o de inseguridad están íntimamente relacionados con esta pérdida de gobernabilidad de la que hablabas. El tema de la inseguridad en Veracruz. ¿Producto de qué? Pues de esto, de una falta de utilización de recursos en temas de seguridad, en lo que se requiere el Estado, porque en aquellos lugares en donde los gobernadores saquean, no solamente se llevan el dinero, sino también la tranquilidad de la gente, también los servicios que se tienen que presentar, todo aquello que tiene que ser parte de un esquema de gobierno también desaparece, porque junto con el dinero también se va la obligación política de brindar los servicios a los que los gobernadores. Sí, se espera mucho, al menos yo espero mucho, del nuevo titular de la PGR, el doctor Raúl Cervantes. ¿Por qué? Porque esta es una tarea de gobierno. Es el gobierno federal el que debe actuar en contra de este tipo de saqueo, por lo menos para las partidas federales. Lo han tomado como bandera los partidos. Me parece muy bien que se deslinden y que no protejan a sus militantes, por muy gobernadores que sean. Pero no es tarea de partido. Los partidos están para otra cosa. Debe ser el gobierno federal el que actúe y que detengan ya a los prófugos y que vayan más allá. Esto hay que repetirlo por tercera, cuarta vez. No se puede quedar en Duarte y en Padres de Sonora, sino que tiene que haber un abanico mucho más amplio para que se note que hay un freno a la corrupción. Con un nuevo Procurador General de la República, me parece que hay una muy buena coyuntura para enmendar la plana y aunque no se crea, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. ¿Y sabes qué? Porque el problema, a ver, la inseguridad y la corrupción son islas de un archipiélago que se llama impunidad. El tema es la impunidad. Corrupción hay en muchos países. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando se descubre, se castiga. Sí, claro que hay tiempo y hay una buena oportunidad. A mí me parece que lo de Cervantes en la PGR es una buena designación. Habrá que ver qué equipo conforma en la PGR, pero tiene que ser una PGR actuante, crearse una fiscalía actuante, de la misma forma que me parece que Arely Gómez puede y debe trabajar desde la función pública con el mismo objetivo. El tema es que la gente, ese cansancio que tú decías, la gente no vea que hay impunidad, que se puede robar y que no pasa absolutamente nada. Y que el tema no sea de un equilibrio partidario. O sea, búscate un gobernador priista, otro panista y uno perredista y ahí quedamos. Porque el tema está prácticamente en toda la estructura de los gobiernos estatales y en donde lo que tienen que hacer es, por un lado es cierto, cercarlos, cerrarles la llave, pero también obligar a cada uno de estos gobernadores a entregar, a rendir cuentas y a volverlos lo más transparente, y aunque griten que no tienen presupuestos, en algún momento también hacer el cambio en la ley de coordinación fiscal para obligarlos a cobrar, a ellos cobrar impuestos y que asuman la responsabilidad. Pero también tiene que ser parejo. Sí, no hay partido que se exima de todo esto y tiene que ser pedagógico, didáctico. Todos los partidos tienen que pagar por sus cuadros que se han aprovechado del erario público de una manera tan escandalosa como la que estamos viendo. No es que se hayan quedado con los viáticos, no, es algo mucho más grave, y con tráficos de influencia como este señor Yáñez, que porque es de Morena entonces no lo van a tocar. A mí me parece todo eso debe ser castigado para enmendar la plana y que haya una buena señal a la sociedad de que se puede corregir, porque si no, bueno, nos cortamos las venas. No hay nada que hacer. Pablo Jorge, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.